Bueno, muy buenas tardes para todos, un gran saludo, espero que todos estén muy bien, al lado de sus familias se encuentren todos muy bien. Soy el profesor Julián, profesor de Tecnología e Informática del grado quinto. Como saben, en este periodo estamos viendo el proceso tecnológico y sus fases, ¿sí? En este aspecto, si ustedes han entendido un poco sobre lo que es el proceso tecnológico, se han dado cuenta que en cada una de las fases hay mucha información, hay diferentes tipos de información y es necesario irla organizando y entender cómo se organiza esa información. En este video tutorial voy a dar unos pequeños tips y unas formas de cómo organizar esa información, relacionándolo un poco con las fases del proceso tecnológico, ya que pues se seguirá tocando ese tema en estas clases que tenemos ahorita. Entonces pues no hay una lógica en que yo vuelva a explicar las fases del proceso en este video, sino la idea es darles unas herramientas para que ustedes más adelante para cuando tengan que hacer la evaluación, la segunda evaluación del primer periodo, que va a ser organizar información solucionando un problema con las fases del proceso tecnológico, que se les dirá en su momento y se explicará cómo deben realizarlo. Por ahora no tienen que realizar nada. En este tutorial es para explicarles cómo hacer dicha organización de la información, ¿sí? Cómo se debe organizar la información para que tengan esas herramientas y para que fortalezcan más esas habilidades y potencialicen más ese tipo de cosas. Entonces vamos a comenzar. Entonces voy a comenzar con unos tips para la organización de la información. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es seleccionar un tema, como lo dice bien acá. El tema puede ser una problemática, puede ser un tema de información, digamos, cuando les dicen averigüen sobre la historia de los mayas o averigüen sobre la historia de yo no sé qué, eso es un tema. O solucionen un problema, eso también puede ser un tema. Entonces, ese seleccionar un tema es tener claro cuál es el tema, saber exactamente qué es el tema, de qué se trata esta información y demás. ¿Sí? Eh, el segundo tip es el de buscar información. No necesariamente es igual que el de las fases del proceso tecnológico, sino está más relacionado con el hecho de entender toda la información que está sobre el tema que acabamos de explicar, sí, que acabamos de escoger, perdón. Entonces, toda la información que yo tenga de ese tema, que ya sé cuál es, pues tengo que tenerla, sí, toda la información posible. Después vamos a hacer lo que es organizar información. Dentro de los pasos de organizar información, pues está la organización de la información. Este paso se refiere a coger toda esa información buscada y ponerla de alguna forma, sacar la información que no necesito, dejar la información realmente que me sirve, hacerme las preguntas, ¿qué es lo que yo quiero mostrar? ¿Qué es lo que yo quiero aprender? ¿Qué es lo que yo quiero entender de ese tema? Y esa es la información que yo debo mantener. Sí, hay información que yo puedo sacar, información que yo puedo eh, mantener, ¿sí? Entonces yo voy haciendo todo tipo de regulación de esa información. La información la puedo buscar por internet, por libros y también sobre la observación. Hay temas que es necesario observar ciertas cosas y de ahí también sale información, no solo al buscarla. ¿Listo? Entonces, no solo buscarla por internet, por libros, sino todo tiene que ver con esa información. Digamos, si a mí me dicen que yo haga que solucione un problema y yo estoy determinando el problema y veo el problema, de ahí me sale información también, de solo observarlo. Ya lo vamos a ver más claramente ahorita, pero, pero tenerlo ahí en cuenta. El cuarto punto va a ser, elige un formato. Elige un formato. Em, Elige un formato. ¿Qué significa esto de elegir un formato? Es cómo yo voy a organizar esa información, en dónde. La voy a hacer en papel, en el computador, en el celular. Eso es uno. Lo otro es en qué lo voy a hacer. Lo voy a hacer en una lista. Voy a hacer una lista escrita, uno a uno, enumerada. Primero tal cosa, demás. Voy a hacerlo, voy a poner esa información no como lista, sino en un escrito, como
describiendo cada una de la información que tengo, o voy a hacer una tabla en Excel o en Word o a mano, ¿sí? O voy a poner esa información en un mapa mental, en un mapa conceptual. O sea, hay muchísimos formatos que existen para poder poner esa información. Entonces, después de saber exactamente cuál es el tema, de buscar la información, de organizarla, la pongo en un formato, ¿sí? Después de ponerlo en ese formato, reviso lo que yo escribí. Si fue un escrito, una tabla, además, pues busco la ortografía, que esté bien escrito, que esté bien puntualizado. Reviso toda la información que está ahí y reviso que todo esté bien escrito y que se entienda. Y por último, organizar el tiempo. ¿Qué es organizar mi tiempo? Pues que yo tengo que tener en cuenta que si yo estoy buscando o se organizando una información para algo, pues tengo unos tiempos. Si es para una tarea, pues una tarea tiene un tiempo límite. Entonces es importante tener en cuenta esos tiempos, en qué momento hago la selección del tema, en qué momento busco la información, en qué momento la organizo, para que yo después sí pueda hacer esto. Estos tips no solo me funcionan a mí para tecnología, sino para cualquier tarea donde ustedes manejan información. Es para organizar de forma adecuada esa organización de la información para que ustedes puedan hacer adecuadamente un trabajo, una tarea o alguna cosa que tengan que hacer. ¿Sí? Entonces, entonces con el ejemplo de los pasos o las fases del proceso tecnológico que tenemos en este lado, en cada una de esas fases que ustedes ya las han visto con otros nombres, pero pues aquí quise cambiar la imagen para que también entendamos que se puede llamar de otra manera. Acá dice identificar el problema o necesidad. ¿Sí? Esa es la primera fase, identificar el problema, entender el problema. Cuando yo identifico el problema en esa fase del proceso tecnológico, ahí estoy también teniendo información y esa información la debo organizar. Cuando hago búsqueda y análisis de la información, también estoy haciendo, tengo que organizar información ahí. Cuando en el tercer punto dice idea de diseño, o sea, el diseño de la solución, ahí también hay tipos de información que deben ser organizadas. Evaluación, planificación, cuando yo planifico qué voy a hacer primero, qué voy a hacer después, también estoy organizando información. En la construcción del objeto también tengo que organizar información, ¿sí? En el momento que la estoy diciendo que voy a construir primero, que voy a escribir después. Cuando hago una evaluación, también tengo que organizar información porque estoy manejando información de si me está funcionando o no el artefacto que estoy haciendo. Es decir, que esos tips que les di ahorita de organizar la información, ¿sí? Se pueden aplicar a cada una de las fases del proceso tecnológico. Se la vamos a aplicar ahorita a la primera, que es cuál, identificar el problema. ¿Sí? Entonces, ¿cómo así identificar el problema? Ustedes saben que identificar el problema es ver qué problema está sucediendo. Es la primera fase del proceso tecnológico. Por ejemplo, aquí al lado de mi casa se están chocando mucho los carros. ¿Sí? Entonces ese sería como el problema. Entonces vamos a aplicarle a ese problema la organización de información. Entonces primero selección del tema. Entonces acá les voy a compartir. Entonces, listo. Entonces, voy a hacer un poco más pequeño. Entonces, digamos que entonces selección del tema. ¿Cuál es el problema? Sería que se chocan los carros. Ese sería el primer paso de la información, ¿no? Que es eh, eh, seleccionar el tema, ¿cierto? Después buscamos información. Entonces yo busco en internet información sobre por qué se chocan los carros, por qué tal cosa. Entonces yo busco la información ahí, busco información y también reviso. Entonces yo al revisar y ver que al lado de mi casa se chocan mucho los carros, también me doy cuenta que es que no hay señalización,
no hay señalización, me doy cuenta que no hay, que pasan muchos carros. Al hacer la búsqueda por internet de por qué se chocan mucho los carros en algunas partes, salía que por la velocidad, entonces por la velocidad, que también hablaban ¿de qué? Eh, la imprudencia de la gente y otras cosas más. Pero digamos que por el ejemplo, esa fue la información que yo encontré observando y buscando por internet. ¿Sí? Esa es la información. Entonces ahí ya hice el paso 2 de buscar información. Ahora organicémosla. Entonces yo qué organizo es mirar si esa información me sirve. Yo reviso que si me sirve, no saco ninguna ni otra. Y después, ¿qué hago? Buscar un formato. Elige un formato. La voy a hacer de forma escrita ¿qué? En una lista, que así es que la necesito ahorita. Entonces voy a poner ahí formato y la voy a organizar. Entonces yo llego y pongo la información organizada en una lista, porque es el formato que yo voy a elegir. Y le puedo poner subtítulos o cosas por el estilo, o la enumero. Esto es un simple ejemplo en donde se puede hacer pues de mejor manera, pero pues por tiempo lo hacemos de esta forma. Sí, pasan muchos carros, la velocidad, la imprudencia. ¿Sí? Entonces se dan cuenta, primero determiné el tema, después busqué la información, la organicé, le puse un formato, ¿sí? Y así sucesivamente pongo los tips que yo ya les había mencionado, ¿sí? Los 6 tips uno a uno sobre la información. Entonces después reviso la ortografía, reviso lo escrito, organizo mi tiempo y ya. Y ahí tengo la información organizada, digamos, de mi planteamiento del problema. Entonces ya al ver esto yo sé que el problema está porque no hay señalización, porque pasan muchos carros, porque tienen mucha velocidad y porque hay mucha imprudencia de la gente. Entonces ya tengo ahí la información organizada sobre el problema que planteé. Entonces, cuando yo haga la búsqueda de información, ya de las que no es sobre la organización de la información, sino sobre las fases del proceso tecnológico, que son dos cosas diferentes, cuando hago esa búsqueda, también la organizo de la misma manera de la información que encuentre sobre cómo solucionar ese problema. Entonces yo busco en internet cómo solucionar el problema, trata de las señalizaciones y me saldrá una información, que poner un semáforo, que poner señalizaciones, que poner policías, que poner yo no sé qué cosas, que hacer otras vainas. Y ahí organizo la información de la misma manera. Primero eh, determino el tema, busco la información, la organizo, el formato, reviso la ortografía y todo eso, así como lo hice ahorita. Puede ser en una lista, puede ser en una tabla o en diferentes cosas como ya lo había explicado anteriormente, ¿sí? Lo cual es muy importante tener claro ese tipo de cosas. Espero les haya servido pues esta información, que les deje pues herramientas para que puedan hacer adecuadamente esa organización de la información en las diferentes tareas y demás. No tienen que seguir los 6 tips tal cual, pero pues sí es importante algunos, sobre todo seleccionar el tema, tener en cuenta la información, organizarlo en un formato, esos son como los puntos más importantes cuando estamos organizando información. Espero haya sido de utilidad. Pueden ver pues, el video las veces que puedan. Nos estaremos viendo en las clases. Muchas gracias.